Hola gente, ¿cómo están? Bueno, déjenme contarles una historia. Yo estaba tranquila hace unos días en la cuarentena cuando me llega un mensaje que dice más o menos así. ¿Podrías explicar cómo hacer un control de máster, digamos, para atenuar la salida de un amplificador? Y de paso, ¿cómo se podría modificar un amplificador de guitarra? Vamos a aplicarlo también para hi-fi, para hacer un control de tono. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, para hacer un control de máster, si el equipo es simple, la verdad que es algo bastante simple, digamos. Si yo tengo mi sistema de salida, vamos a suponer un equipo single-ended. Esto es todo lo que estaba pensando. Acá tengo mi válvula, mi pentodo. Y yo sé que si vemos cualquier equipo más o menos simple, en verdad en todo equipo, vamos a tener una impedancia de entrada acá, que generalmente, no sé, va desde los 100K hasta, no sé, 220K. No querés tener mucha impedancia de entrada acá porque esto te genera ruido de Johnson. Lo que yo suelo hacer es, saco esta impedancia, lo reemplazo con un potenciómetro de aproximadamente ese valor, 250K, 470K, y lo pongo acá. Entonces, esto que viene de mi etapa amplificadora reemplaza esto, está perfecto. Acá uno podría decir, bueno, pero pará, ¿cómo haces con el tema del bias? Y el tema del bias, si vos querés mantener el bias, lo que podrías hacer es dejar quizás acá una resistencia con un capacitor. Entonces, el bias vos lo mantenés, ponele que haces un self-bias. Acá. Está todo bien. Te digo, bueno, listo, ya está. Pero después me empezó a ocurrir, bueno, pero ¿qué pasa con, a ver si es push-pull? Bueno, si es push-pull, ahí se complejiza un poco la cosa, porque si yo ya empiezo a meter otra válvula más, esto lo puedo atacar de dos maneras. Una es, yo sé que acá voy a tener un phase splitter, bien, acá tengo señal positiva, acá tengo señal negativa, no lo voy a dibujar ahora, pero eso me llevó a interrumpir mi cadena de pensamiento y dije, bueno, voy a explicar que son phase splitter, entonces el tiempo empezó a pasar, empecé, acá vienen los phase splitter, empecé a investigar toda vuelta, vuelta, idas, vuelta, no sé qué, y hice el video. Ok, perfecto. Entonces, y con este video, entonces yo llego a la conclusión de que, bueno, el Face Splitter básicamente tiene una sola entrada. Y esa entrada también tiene una impedancia de entrada, porque como todo, casi todos los diseños de... Y digo casi todo porque seguramente existe algún diseño donde no tengas esa maldita resistencia ahí, bueno, no importa. La cuestión es que, igual que esto, puedo meter un potenciómetro acá, y hacer que esto entre acá. Este es mi phase splitter o inversor de fase para los pibes. Pero ahí también se podía llegar a generar algún tema, porque si el equipo ya es un poquito más complejo que un Fender Champ, 90% de los equipos del mundo, suele ser que acá vienen más en equipo de guitarra el tone stack. Y ya vimos que el tone stack, al ser una matriz súper pasiva, alta impedancia, meter esto acá quizás me modifica bastante el audio de esto, con lo cual acá quizás deberías meter antes de esto un seguidor de cátodo y decir, bueno, ya ahí se me está complicando un poco la cosa, igual guiño guiño, les estoy tirando como ideas, ¿no? Entonces una que podría llegar a ser es decir, bueno, no, olvídate de esto, dejo esta señal acá como está, pero a la salida del face splitter, que tendría esto yo, ¿bien? Básicamente. Digo, bueno, hago lo mismo que acá, solamente que con un potenciómetro doble. Si es más o menos de buena calidad, meto esto acá. Entonces puedo hacer una atenuación ahí al mismo tiempo en los dos lugares. De hecho, creo que la he visto en algún lado esta. Pero entonces ahí entra la segunda parte, porque esto era control de master y además control de tono. Y ahí sigue acá mi camino, mi pequeña aventura nerd, donde digo, espera, pero para los controles de tono, en especial los controles de presencia, se usa realimentación negativa y
de acá viene ese video donde yo explico, el video del Macintosh, donde empiezo a explicar cosas raras que hacen con las realimentaciones negativas. Entonces acá esto se me cola en mi sistema de pensamiento y explota en este video que está pasando hoy acá, donde voy a empezar a hablar, acá recién empieza el video, donde voy a empezar a hablar de realimentación negativa, ¿bien? ¿Qué significa esto de la realimentación negativa? ¿Por qué lo usamos? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Bien? Primero que nada, vamos a empezar hablando de realimentación, de feedback. Ni negativa ni positiva. Feedback. Que podríamos decir la típica teoría. Si yo agarro y tengo un amplificador con una cierta ganancia, acá tengo mi salida, yo acá genero una matriz, esta es la teoría que está en todos lados, genero una matriz de atenuación, y eso yo lo sumo acá, me va a dar que mi ganancia de lazo cerrado es mi ganancia de lazo abierto, es 1 más o menos la ganancia de lazo abierto por el beta. Cuando es más es negativa, cuando es menos es positiva. Pero en general siempre queda con el menos porque suponemos que la realimentación la usamos generalmente en forma negativa. Lo que vemos acá es que esto que tenemos acá, fíjense que es la atenuación de nuestra ganancia. Muchas veces escuchamos hablar o leer que dicen, bueno, este amplificador tiene 6 dB de feedback, 20 dB de feedback, es el 20 logaritmo del 1 menos la ganancia de lazo. Esto es ganancia de lazo. Bien. Y también se puede comprobar que si esto es suficientemente grande, esto se va y me queda esto de acá. Con lo cual la principal ventaja, a mi entender, y también es una de las principales ventajas por las cuales se generó todo este tema del feedback allá en los años 30, es que vos con una matriz pasiva que tiene mucha menos variación podías controlar la ganancia de todo un amplificador. ¿Bien? Vamos al ejemplo nuevamente del Fender Champ, donde acá vemos una resistencia de 22K que sale del secundario sobre una resistencia en el cátodo de 1500 ohms. Mi ganancia total de esta válvula, esta y la salida, va a ser 22K sobre 1500. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema del tono? Bueno, generalmente nosotros tenemos en nuestros amplificadores una serie de controles llamados tone stack, que es el ecualizador pasivo que está entre el pre y la etapa amplificadora, pero luego tenemos el control de presencia, y el control de presencia lo que hace, acá vamos a ver un par de diseños, es agregar atenuación básicamente en frecuencias graves y no en agudas. ¿Cómo es esto? Vamos a nuevamente hacer un hermoso diagrama. Bien, entonces acá tenemos nuestra realimentación. ¿Cómo es que funciona nuevamente esto? Si acá tengo bastante señal, voy a tener una versión atenuada acá de esta señal. Y eso va a hacer que me aumente en forma negativa la relación grid a cátodo, haciendo que corte más la válvula y baje la señal. Aclaración, tengo que encontrar cuál de estos dos es el negativo con respecto a esto, ¿bien? Porque si lo pongo en el otro lado, generalmente empieza a oscilar. Pero bueno. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo acá un capacitor? Lo pongo a más. Va a pasar que a partir de cierta frecuencia, la señal, en vez de caer en este resistor, va a empezar a no caer porque se va a ir hacia masa. Entonces voy a tener en alta frecuencia menos atenuación. Lo que generalmente se hace, muchos lo van a ver opuesto de esta manera. Este es un diseño de Fender de esta manera. O puesto también acá con un potenciómetro. Pero generalmente el control de presencia hace esto. Y vos con el potenciómetro vas controlando cuánta relación de los agudos vas a tener.
Otra forma que pueden llegar a probar, esto no lo vi en ningún lado, pero bueno, tampoco debe ser mucha ciencia. Supongo que tengo esto. Y no sé, y acá tengo mi potenciómetro. A ver, veamos, analicemos un poco acá y esto se fue de mambo. A partir de una cierta frecuencia, yo acá voy a tener menos resistencia por este capacitor. Si tengo menos resistencia, significa que acá voy a tener más caída. Es un divisor resistivo, un poquito más complejo, pero es un divisor resistivo. Entonces esto haría el caso contrario a este. Y yo con esto controlaría un poco el slope y hasta cuánto voy a tener de ganancia. Bien, parecido también a lo que hace el tungsten, como que hace dos cosas al mismo tiempo. Si vemos acá algunos diseños, vamos a ver que se repite esto. Y esto lo hacen esto es un clase A, pero para un push-pull lo hacen en la entrada de el inversor de fase. Generalmente como se usa mucho el LTP, ven que está puesto al punto común y este capacitor me mantiene anclado a este punto la grilla de la válvula 2 para que no se mueva con esto y se genere la amplificación e inversión necesaria. Bien, este punto ancla la grilla, esto no sé si quedó claro en el video anterior, solamente en señales alternas. Pero esto sigue porque si nosotros venimos nuevamente al Macintosh, pasa lo siguiente. ¿Cuál es la contra del feedback? Todos me dirán, bueno, que si metes mucho feedback, oscila. Y acá vemos un gráfico donde se puede ver cómo mientras la ganancia de lazo va subiendo, voy teniendo cada vez menos atenuación, dándome también una respuesta más plana. Pero pasa que si empiezo a meter más feedback, recuerden que yo estoy tomando señal desde el parlante. ¿Para qué hago eso? Todo lo que esté dentro del lazo de la realimentación me va a corregir todos los errores de los componentes que la conforman. En este caso, el parlante. Entonces, como hemos visto en videos anteriores, bueno, un video anterior, el parlante tiene una respuesta bastante lineal en frecuencia, tiene mucha resonancia y es un quilombo. Entonces yo meto el feedback ahí, me corrige un poco eso. Pero si yo meto demasiado feedback, también estoy metiendo demasiado corrimiento porque es altamente reactivo. Entonces por eso se ve que cuando empiezo a meter cada vez más feedback, en los extremos empiezo a tener esas resonancias que eventualmente se convierten en ringing y oscilación. Para esto, y acá entra nuevamente el sistema del Macintosh, pero no lo hemos visto solamente en Macintosh, lo que hacen es toman feedback desde un secundario paralelo. Entonces, toman la variación de tensión, pero no toma el corrimiento en frecuencia. Y esto yo lo pensé, porque básicamente, ¿qué es lo que hace un transformador? Un transformador toma diferencias de tensión. Pero si yo pongo algo desfasado, el transformador lo va a tomar del otro lado como si estuviese en fase. Están desacoplados, las referencias cambian. Si hay algún físico en la audiencia que me corrija un poco con todo esto, o que me diga, sí, tenés razón, Buffy. Entonces, lo que permite hacer eso, y fíjense cómo aplica Macintosh, porque ¿qué pasa? Mientras yo voy pasando de etapa en etapa, yo voy ganando más capacidades parásitas y voy teniendo más corrimiento. Entonces, mientras más aplico feedback, más atrás, más corrijo, pero más probabilidad de que me oscile el sistema. Fíjense cómo lo pueden hacer ellos, porque toman desde este secundario y vuelven hacia el principio de todo y realimentan, como si nada. Otro tipo de realimentación que vi, y fíjense este concepto, es la realimentación, que también está en el Macintosh, de bobinado que va conectado al cátodo. ¿Y cómo es esto? Fíjense acá. Primero en continua, en este esquema, polariza el cátodo, una polarización por cátodo con esa matriz. Pero luego, a partir de cierta frecuencia, este bobinado empieza a tener reactancia relevante y si hay algún desperfecto, dígase distorsión, en la salida, se va a ver reflejado en los cátodos de salida y van a bajar la ganancia. Una maravilla. Y por último, para cerrar, si recuerdan, también más atrás estaba el análisis de el Grundig-Mandelo, que también se me cruza acá, porque, y acá esto lo hacen algo rarísimo, que es
notamos que también toman un segundo secundario y realimentan. Pero si vemos y extendemos un poco más la pantalla, vemos que lo hacen en solamente un canal. Por favor, que alguien me explique esto. ¡Qué locura! Acá se me está ocurriendo el meme de Will Smith que le dice al pibe que nadie te diga nunca cuánto no sé qué. Así que bueno, fíjense como una pequeña pregunta que esto lo contesté en 5 minutos me llevó a desarrollar un video entero de esto, a relacionar videos anteriores, a ponerme a investigar, me están haciendo laburar, igual se los agradezco. Lo que les quiero decir y la moraleja de esta historia es, si estás en cuarentena, ponete... No, mentira. La moraleja de esta historia es, no hay preguntas simples, no hay respuestas simples. Nada, está buenísimo todo esto. Si alguno tiene algún comentario más, obviamente me lo deja. Ah, y ya que estoy acá, mira, me re olvidé de pegar un mangazo. Gente, si les sobra un mango o quieren, me pueden hacer un aporte al canal. En Argentina es en pesos, están los links en la descripción. Pueden hacer a voluntad, puede haber con vía Mercado Pago, una plataforma que es de suscripción en pesos. Y si están afuera, pueden hacer vía Patreon o PayPal. Bien, se los recontra agradecería. Novedades, obviamente están pueden dejar comentarios, se pueden suscribir y también me pueden mandar mail y Telegram. Y estoy haciendo un grupo de Telegram para investigación de audio. Así que si quieren, me tienen que mandar un mensaje al Telegram de que quieren estar en ese grupo. Hay una publicación que hice donde están como las reglas, igual se van a dar cuenta fácil. Se propone un tema, se investiga esa semana, al final de la semana cuando todos aprendemos, yo hago un video y lo subo y todo el mundo literalmente, se beneficia. Gente, espero que estén siguiendo bien la cuarentena, cuídense todos, lávense las manos, no hagan ninguna boludez rara y nos vemos en el próximo. Adiós.